Estamos con la parábola, trabajemos con la definición y con sus elementos. En primer lugar, vamos a adentrarnos a la definición de la parábola. Si se acuerdan, la parábola se puede definir como figura cónica y como lugar geométrico. Si la definimos como figura cónica, hemos checado que es cuando el plano está intersectando al cono y los puntos que coinciden forman una cierta figura. En este caso, esta es la figura, sería la parábola. ¿Cómo sería definida? Como lugar geométrico. Dice que es el conjunto de todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo e importante llamado foco y una recta fija llamada directriz. ¿Cómo podríamos comprender entonces y adentrarnos a la parábola? Imagínense que tenemos el plano cartesiano. Según la definición, estaríamos trabajando y enfocándonos a un punto fijo e importante llamado foco. Imagínense que en algún lugar del plano estuviera ese punto, un punto fijo y una recta fija que se va a llamar directriz. En el plano cartesiano tenemos el punto fijo y tenemos la recta fija. Si nos preguntamos, ¿el punto B pertenece a esta nueva figura, a la parábola? Pues tendríamos que verificar que cumpla con su definición. La distancia que hubiera del punto B al punto F debe de ser la misma que la que hubiera del punto B a la recta, a la directriz. Si ustedes pudieran sacar su escuadra y miden esta distancia, comprobarían que es exactamente igual a esta distancia. Eso significaría que el punto B sí pertenece a la parábola. El punto C pertenece a la parábola, pues según la definición tendríamos que sacar la escuadra y verificar cuál es la distancia del punto C al punto F y debe de ser la misma distancia, el mismo tamaño que del punto C a esa recta que es la directriz. Observen que particularmente, como está colocado el punto C, sí podríamos contabilizar la distancia que hay al punto F. Observen, sería de 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Y del punto C a la directriz, fíjense cuántas unidades hay. 1, 2, 3, 4. Efectivamente, el punto C pertenece a esta nueva figura que es la parábola. Vamos con el punto D, haríamos lo mismo. La distancia que hay del punto D al punto fijo debe de ser la misma que del punto D a la recta fija. Otra vez, si pudiéramos comprobar esa distancia, verificaríamos que sería la misma. El punto E sería lo mismo. La distancia que hay del punto E al punto F debe de ser la misma que hay del punto E a la directriz. Va a ser la misma. Si ustedes lo comprueban con la escuadra midiendo las distancias, se van a encontrar que el punto E pertenece a la parábola. El punto B, este punto va a ser importante. Verifiquemos si cumple con la definición. La distancia que hay del punto B al punto F es, observen, de 2 unidades y debe de ser la misma distancia que hay del punto V a la directriz. Ya vieron que también es de 2 unidades. Efectivamente, el punto B pertenece a la parábola. Este punto pertenece a la parábola. Igual, tendríamos que observar la distancia que hay del punto G al punto F y debe de ser la misma que de ese punto a la directriz. Nuevamente lo podríamos comprobar tomando la medida de esas distancias, haciendo la medida. El penúltimo punto, el punto H, si pertenece a la parábola es porque debe de cumplir el requisito y observen que sí lo va a cumplir. Observen que la distancia que hay del punto H al punto F es de 4 unidades y del punto H a la directriz verifiquen que va a ser de 1, de 2, de 3, también de 4 unidades. Sí, el punto H pertenece a la parábola. Finalmente, el punto I, la distancia que hay de él al punto F, debe de ser la misma que la que hay de él a la directriz. Se podría comprobar y verificaríamos que los puntos sí pertenecen a la parábola. Eso significa que podríamos ya adentrarnos a esta nueva figura. Observen cómo es la parábola. Definitivamente nos va a dar un poco más de trabajo con respecto de la circunferencia, porque la circunferencia la hemos trabajado desde que estamos en la primaria, en la secundaria, y seguimos trabajando detalles con respecto de la circunferencia. Pero esta nueva figura, la parábola, pues no es tan cotidiano para nosotros y por eso debe tener un cierto detalle en su estudio. Esta es la figura. Avancemos. Ya trabajamos con la definición, vamos con los elementos. ¿Se acuerdan cuántos elementos eran correspondidos para la circunferencia?
Sí, acuérdense que para la circunferencia era el centro y el radio. Ahora para la parábola, si nosotros la vamos a trazar bien, necesitamos nosotros adentrarnos a 5 elementos en la parábola. Ya tenemos la parte importante, la parábola, quedamos que son todos los puntos que van a estar a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Ya nos convencimos de que cualquier punto que tomemos en este recorrido debe de cumplir el requisito. Si queremos trazar bien una parábola, necesitamos 5 elementos de ella. Son estos. En primer lugar, el vértice. En segundo lugar, el foco. Tercero, parámetro. Cuarto elemento, lado recto. Y quinto elemento, la directriz. Vamos a definirlos. Pongan mucha atención en ello. El vértice va a ser un punto. Se va a representar por la letra V mayúscula. Y la definición dice que es el punto que está entre el foco y la directriz. Sí, aquí va a estar el vértice y va a estar entre el foco y la directriz. Observen que tanto el vértice como el foco se encuentran sobre el eje de simetría de la parábola. Este que está aquí va a ser el eje de simetría de la parábola. ¿Por qué es el eje de simetría? Pues porque nos han enseñado que a partir de ese eje, los elementos que están arriba se van a reflejar de la misma manera en la parte de abajo. Este es el eje de simetría de la parábola. Por eso el vértice y el foco deben de estar siempre sobre el eje de simetría. Y ahí está el vértice representado por la letra V y va a ser un punto que va a estar entre el foco y la directriz, primer elemento de la parábola. Segundo elemento, el foco. Si se dan cuenta, el foco es el punto que se representa por la letra F mayúscula y está dado por la definición de la parábola como punto fijo, como elemento importante de ella. Avancemos con el parámetro. El parámetro es una distancia y se va a representar por la letra P minúscula. Definida de esta manera, es la distancia que hay del vértice al foco y será la misma que del vértice a la directriz. Observen que la distancia que hay del vértice hacia el foco es lo que ahora va a ser llamado el parámetro y se va a representar con la letra P minúscula. Al mismo tiempo, ese parámetro va a verificar la distancia que sería del vértice a la directriz. Ese es el parámetro, es una distancia. Vamos con el cuarto elemento, el lado recto. El lado recto es una distancia y se va a representar por LR, letras mayúsculas. Dice que el lado recto es paralelo a la directriz. Observen que en este caso la directriz es una recta vertical. El lado recto va a ser paralelo a esa recta, pero va a pasar por el foco. Y dice que por sus puntos extremos debemos trazar la parábola. Si nos pidieran trazar el lado recto, deberá de pasar por el foco. Deberá ser paralelo a la directriz y observen cómo por sus extremos deberá de pasar la parábola. Eso significa que cuando tracemos una parábola, inmediatamente debemos de verificar cuál es la extensión de ese lado recto, porque por sus extremos debe de pasar la parábola. Y por último, la directriz. La directriz es una recta y va a ser paralela al lado recto, si esa es la relación entre ellos. Al especificarla como elemento de la parábola, deberemos dar su ecuación. Después vamos a adentrarnos a cómo dar la ecuación de la directriz, pero por el momento la vamos a contabilizar como un elemento importante de la parábola. Esos son los elementos. Es así como vamos a comprender el detalle de la parábola. Deténganse para revisar esto con mucha calma. No se vayan a ir perdiendo. Seguimos avanzando. Ahora dentro de la parábola vamos a verla cuando el vértice está en el origen del plano. En principio tenemos que checar tipos de parábolas y cuáles son las ecuaciones asociadas con ellas. Vamos con los tipos de parábolas. Van a existir parábolas horizontales y parábolas verticales. A partir de ahorita, cada vez que a ustedes les digan una parábola horizontal, deberán de considerar que va a ser del tipo y elevado al cuadrado. Cada vez que les digan, dame una ecuación de la parábola vertical, deberán de considerar que va a ser del tipo x elevado al cuadrado. Al mismo tiempo, las parábolas horizontales se subdividen de esta manera. Son parábolas que van a abrir hacia la derecha. Por una parábola horizontal,
que va a abrir hacia la derecha, se va a entender que sus brazos se están yendo hacia la parte positiva del eje X. Por eso están abriendo hacia la derecha. Observen que en algún lugar debe de estar el vértice, en algún lugar debe de estar el foco. Por ahí deberá de pasar el lado recto. En algún lugar deberá de estar la directriz y por supuesto por ahí debe de estar el parámetro, la distancia del vértice al foco que va a ser la misma del vértice a la directriz. Parábola horizontal abriendo hacia la derecha. ¿Cuál sería su fórmula asociada? Según el orden de las fórmulas, ahora tocaría participar a la fórmula número 6. Esta es la ecuación asociada a la parábola. Observen que es del tipo y elevado al cuadrado, porque verificamos en un principio que estas van a estar asociadas a las parábolas horizontales. Y va a ser y al cuadrado es igual a 4 por el parámetro p y por x. Observen que la y elevado al cuadrado y la x deben de ser parte de la ecuación. La letra p en algún momento deberá ser algún número. Esa es la fórmula número 6. Seguimos avanzando. Parábolas horizontales. Ahora puede abrir la parábola horizontal hacia la izquierda. ¿Cómo sería este tipo de parábola? Ahí la tienen. Si abre hacia la izquierda quiere decir que sus brazos se están extendiendo hacia la parte negativa del eje X. Por eso está abriendo hacia la izquierda. Por ahí debe de estar el vértice. Por ahí deberá de encontrarse el foco. En algún lugar del foco debe de aparecer el lado recto, primeros puntos por donde pasa la parábola. Por supuesto que en otro lugar debe de estar la recta importante que se llama directriz y la distancia que hay del vértice hacia el foco deberá ser la misma que del vértice a la directriz y ese debe de ser el parámetro de la parábola. Avancemos con su fórmula. Según esto sería fórmula número 7 asociada a la parábola horizontal que abre hacia la izquierda. Ya quedamos que va a ser del tipo y elevado al cuadrado. No lo olviden, las parábolas horizontales son del tipo y elevado al cuadrado. Observen con mucho cuidado que ahora está apareciendo un signo negativo. El signo negativo está indicando la apertura de la parábola. En este caso, si es negativo, va a abrir hacia la izquierda. Observen que para la anterior está asociado un signo positivo, queriendo decir que va a abrir hacia la derecha. Yo les estoy especificando el signo, pero si ustedes ven algún video o revisan algún material, se encontrarán de que a lo mejor no le están asociando el signo, pero le están asociando otra información para que ustedes puedan verificar el tipo de parábola y hacia dónde abre. Seguimos avanzando. Ahora vamos con la parábola vertical del tipo x elevado al cuadrado. ¿Cómo serían este tipo de parábolas? Puede abrir hacia arriba. Por abrir hacia arriba se va a comprender que los brazos se están extendiendo hacia arriba, es decir, hacia la parte positiva del eje Y. ¿Qué significa? Que en algún lugar deberá de estar el vértice, en algún lugar deberá estar el foco. La distancia que hay del vértice al foco deberá ser la misma que del vértice hacia la directriz. Quiere decir que la directriz deberá ser una recta en este sentido. Observen con mucho cuidado la situación. Para las parábolas horizontales, observen que la directriz es una recta vertical. Observen que las parábolas verticales se les asocia una directriz que va a ser horizontal. ¿Cómo sería la ecuación de este tipo de parábola? Es la fórmula número 8 y por supuesto es asociada a la variable x elevado al cuadrado porque así lo dijimos. Asociación de la variable x al cuadrado denota parábolas verticales. Está abriendo hacia arriba porque está asociado un signo positivo. Observen que también la letra y es parte de la ecuación en algún momento. El parámetro p debe de ser un dato. Parábola vertical abriendo hacia arriba. Y por último, debe de ser una parábola vertical. ¿Se dan cuenta que va a abrir ahora hacia abajo? Parábola vertical que abre hacia abajo. ¿Cómo la comprenderemos? Pues ahora sus brazos se están yendo hacia la parte negativa del eje Y. Eso significa que está abriendo hacia abajo. Nuevamente, en algún lugar debe de estar el vértice. La distancia que hay del vértice hacia el foco está dada por el parámetro, que va a ser la misma distancia que va a haber desde el vértice hacia la directriz. Nuevamente les recuerdo que la directriz va a ser una recta horizontal. Eso concluye el análisis de las parábolas. Tipo de parábolas.
Acuérdense que estamos trabajando o vamos a trabajar parábolas cuando su vértice está en el origen del plano. Esta parte también es importante para comprender, para conceptualizar, para analizar el detalle de las parábolas, tipo de parábolas. ¿No se van perdiendo? Avancemos entonces. Fórmula número 9. Esta fórmula sería del tipo x elevado al cuadrado. Sí, de seguro ya van comprendiendo que x elevado al cuadrado está asociada a las parábolas verticales. De seguro ya también comprendieron que si ponemos un signo negativo es porque está queriendo decir hacia dónde está viendo la parábola, hacia la parte negativa del eje Y. Son las parábolas. Fórmula número 9. Avancemos. La fórmula número 10 es una fórmula importante y dice que el lado recto va a ser igual a 4 veces el parámetro P, lo que está queriendo decir que en algunos libros, en lugar de poner aquí 4 veces el parámetro P, ponen el lado recto y lo especifican como LR por X. Lo mismo, en lugar de poner aquí 4 veces P, ponen lado recto y en cada una de ellas están poniendo lado recto, lo cual está queriendo decir que finalmente hay una nueva fórmula que dice que el lado recto va a ser igual a 4 veces el parámetro P. Fórmulas asociadas con las parábolas. Les recuerdo que en algún momento estas fórmulas deben de ser parte de un formulario que cuando ya sea la fecha del examen lo voy a poner a su disposición. ¿Vamos bien? Sigamos avanzando. ¿Qué tipo de parábolas van a ser? ¿Cómo van a ser asociadas las parábolas a sus ecuaciones? Les muestro ejemplos, nuevamente les reitero, pongan mucho cuidado, mucha atención con estos ejemplos. El primero es una ecuación de la parábola. Cada vez que tengan una ecuación de este tipo, inmediatamente deben de rescatar 4 elementos importantes de la ecuación. Primero, recordar qué variable está elevado al cuadrado para verificar si la parábola va a ser horizontal o va a ser vertical. En este caso, variable y elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Asociada a qué parábola está? Esta es una parábola horizontal. Sí, quedamos que las parábolas del tipo y cuadrado son horizontales. ¿Qué información más necesitamos? ¿Hacia dónde abre la parábola? Si está asociado un signo positivo, acuérdense, va a ser una parábola horizontal que va a abrir hacia la derecha. ¿Qué necesitamos también de información? El vértice. En esta clase estamos trabajando con el vértice en el origen del plano cartesiano 0,0. Otra información que necesitamos es la del lado recto y verifiquen que de manera directa nos está diciendo el valor del lado recto. Ya quedamos que el lado recto va a ser igual a 4 veces el parámetro P por la variable, pero la fórmula número 10 nos indicó que 4 veces el parámetro P va a ser igual a el lado recto. Eso significa que en esta ecuación, rapidísimo, encontraremos que el lado recto va a ser igual a 14. 4 elementos importantes que nos están dando las parábolas. ¿Sí le están comprendiendo? Vamos al siguiente ejemplo. Este es una parábola nuevamente. Necesitamos 4 elementos que nos las describan. Primero, la variable x está elevado al cuadrado. ¿Qué tipo de parábola será? ¿Ya vieron que es vertical? ¿Hacia dónde va a abrir? Observen que aquí hay un signo negativo. Eso significa que si va a ser vertical, solamente hay 2 opciones, o abre hacia arriba o abre hacia abajo. El signo negativo nos indica que va a abrir hacia abajo. El vértice, ¿qué coordenadas tiene? Estamos en el origen del plano, 0,0. El lado recto, ¿cuánto mide o cuánto vale? Pues quedamos que el lado recto es el número que está multiplicando a la variable sin elevarse al cuadrado la variable. En este caso el lado recto va a ser igual a 9. Observen que el lado recto no es igual a menos 9. El signo menos nos está indicando hacia dónde está abriendo la parábola. El lado recto está siempre especificado con signo positivo. Vuelvo a repetirles, dependiendo de la información donde ustedes se adentren al estudio de las parábolas, les menciona algunos elementos para comprenderlas. Yo en este caso, el lado recto lo estoy poniendo positivo y el signo lo estoy asociando con la abertura de la parábola. Verifiquen eso para que no se vayan a confundir. Les muestro el ejemplo número 3.
¿Ya van comprendiendo la situación? Es una parábola. ¿Qué tipo de parábola es? Variable x elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? Variable x elevado al cuadrado sería vertical. Es una parábola vertical. Signo. El signo es positivo. Significa que si va a ser vertical, va a abrir hacia arriba. Vértice, sí, el origen del plano, 0,0. Lado recto, qué fácil. El lado recto es el número que multiplica la variable en el lado derecho de la igualdad. El lado recto va a ser igual a 20. ¿Vamos bien? Les presento el último. Ojalá que ustedes ya lo puedan descifrar sin ningún problema. ¿Ya vieron? La variable y elevado al cuadrado. Esta es una parábola horizontal. Signo negativo. Esta parábola está abriendo hacia la izquierda. ¿Se acuerdan? Parábola horizontal abre hacia la izquierda. El vértice, 0,0. El lado recto, qué sencillo. El lado recto es el número sin el signo, porque el signo ya se analizó. El lado recto vale 10. Ahí tienen ejemplos de ecuaciones de parábolas. Ahora de lo que se trata es de hacer el trazo de las parábolas. Eso significa que en esta primera parte de la parábola, a partir de la ecuación, tenemos que rescatar los elementos y tenemos que hacer el trazo. Vamos hacia allá. No se vayan a perder. Y es el ejercicio número 5, la ecuación de la parábola. Dice el enunciado, encuentra los elementos y traza la parábola para los siguientes ejercicios. El primero dice, su ecuación en su forma ordinaria es y cuadrada es igual a 20x. Bien, es momento ahora sí de adentrarnos y encontrar los elementos y hacer el trazo. Por buena suerte, ya lo hicimos en la diapositiva anterior. Ya vimos que si tenemos la ecuación de la parábola, necesitamos rescatar 4 elementos importantes. Primero, ¿qué tipo de parábola es? En este caso, la variable y elevado al cuadrado, esta va a ser una parábola horizontal. Segundo, ¿hacia dónde está abriendo? El signo positivo nos está indicando que esta parábola va a abrir hacia la derecha. ¿Cuánto vale el vértice? Pues ya vimos que estamos en el origen del plano, el vértice es 0,0. ¿Y cuánto vale el lado recto? Pues ya vimos que el lado recto es bien sencillo encontrarlo. Simplemente es el número que multiplica a la variable en el lado derecho de la igualdad, el lado recto vale 20. A partir de esto, necesitamos, en primer lugar, hacer un listado de los elementos que vamos a encontrar. Y en segundo lugar, nos tenemos que ir al plano cartesiano. Dentro de los elementos, si se acuerdan, el vértice es el primero en el orden que vimos, enseguida el foco, posteriormente el parámetro P, enseguida el lado recto y finalmente la directriz. Se va a tratar de que analicemos la información y de que procuremos encontrar los elementos que podamos. Si no podemos encontrar ciertos elementos, entonces necesitamos irnos al plano cartesiano, ubicar ahí los puntos y posteriormente, analizando la situación en el plano, encontrar los elementos faltantes. Vamos a ver qué elementos tenemos. Dentro de la información que rescatamos, si observan, tenemos como elemento el vértice. El vértice va a tener coordenadas 0,0. Es lo que rescatamos anteriormente. El foco, ¿tenemos el foco como información? No, por el momento no tenemos el foco. Lo tenemos que encontrar y en un momento lo vamos a ver. El parámetro P, ¿tenemos el parámetro P? No, por el momento no, pero si se dan cuenta, en el lado recto está escondido el parámetro P y por buena suerte el lado recto mide 20. Eso significa que haciendo un despeje podemos encontrar la información del parámetro porque el lado recto ya lo tenemos. Si despejamos, observen que el número 4 tiene que irse para el lado izquierdo de la igualdad, está multiplicando y se va a ir dividiendo. Eso significa que el parámetro P va a ser igual a el valor del lado recto entre 4. Pero como se dan cuenta, el lado recto vale 20 y una operación bien sencilla nos va a dar el valor del parámetro. ¿Ya vieron que 20 entre 4 va a ser igual a 5? Eso significa que ya tenemos el parámetro. El parámetro vale 5. Esta información ya la tenemos.
Nos sigue faltando el foco y nos sigue faltando la directriz. Es momento de irnos al plano cartesiano para ubicar ahí la información. El vértice es 0,0. Ya lo tengo ubicado en el origen del plano cartesiano. Tenemos el valor del parámetro. Observen que por definición, la distancia que hay del vértice hacia el foco debe de ser la misma que del vértice hacia la directriz. Eso significa que si el parámetro vale 5 unidades, la distancia que va a haber del vértice hacia el foco debe de ser de 5 unidades. Observen que la parábola va a ser una parábola horizontal. Eso significa que de antemano podemos presuponer que el trazo de la parábola va a ser de esta manera. En algún lugar debe de estar el foco, ¿sí? Ahí lo tengo. Ya ubiqué el foco 0,0. Observen que como va a abrir de esta manera, hacia la derecha del vértice debe de estar ubicado el foco. ¿Qué tantas unidades debe de estar hacia la derecha? Según la información, debe de ser 5 unidades hacia la derecha, que es lo que dice el parámetro. Eso significa que debo de contabilizar 5 unidades y ya especifiqué aquí el foco. Hay que darle coordenadas a ese foco. ¿Qué coordenada X tiene? No se vayan a confundir, tengan mucho cuidado con las coordenadas. Observen que este foco tiene coordenada X que vale 5. ¿Y cuál es su coordenada Y? Si dijeron ese número, el número es 0. El foco, sus coordenadas son 5,0. Y verifiquen que la distancia que hay del vértice hacia el foco debe de ser la misma que la del vértice a la directriz, que es lo que dice el parámetro. Si el foco está ubicado hacia la derecha, eso significa que la directriz debe de estar ubicada hacia la izquierda. ¿A qué distancia? A 5 unidades. Esa distancia es de 5, la otra distancia también debe de ser de 5 hacia la izquierda. Eso significa que por aquí debe de pasar la directriz. Cuando ustedes tracen la directriz, trácenla completamente, que abarque todo el plano cartesiano, porque es una recta. Entonces, ya tenemos los elementos importantes. Solamente nos faltan 3 cosas. Número 1, darle ecuación a la directriz. ¿Qué ecuación es? Número 2, trazar el lado recto. Y número 3, trazar la parábola. Vamos con la primera. ¿Qué tipo de ecuación va a tener la directriz? Observen que la directriz está pasando por este número. Y este número es el número 5. Y observen que ese número 5 está correspondiendo al eje X. Así es como se va a señalar la directriz. La directriz es una recta que está pasando en algún número del eje X. Observen que el número del eje X es 5. Esta va a ser la ecuación de la directriz X igual a 5. Con esto ya tenemos todos los elementos de la parábola. Ya tenemos el vértice, ya tenemos el foco, ya tenemos el parámetro, el lado recto nos lo dieron como dato, ya lo tenemos, va a ser igual a 20. Ya tenemos la ecuación de la directriz. Lo que sigue es trazar la parábola. Para eso necesitamos el lado recto, porque si se acuerdan, por el lado recto en sus extremos debe de pasar la parábola. Observen que el lado recto mide 20 unidades. Eso significa que el lado recto se deberá de extender 10 unidades hacia arriba a partir del eje X y 10 unidades hacia abajo para que ahí estén las 20 unidades. Ahí está. Observen que ya hay 10 unidades hacia arriba y 10 unidades hacia abajo. Eso significa que por estos extremos debe de pasar la parábola. Cuando ustedes hagan trazos de la parábola, lo deben de hacer sin ningún instrumento, lo deben de hacer a mano alzada. A partir del vértice, la primera extensión de la parábola va a ser hasta encontrar el primer punto del lado recto hacia arriba. Y la segunda extensión va a ser hacia encontrar el punto del lado recto hacia abajo. Esa es la parábola. Ustedes, si gustan, la información a veces en los libros dice que la pueden extender sin ningún problema y así sería la parábola. Así es como termina este ejercicio. A partir de la ecuación se encontraron los elementos y se hizo el trazo. ¿Difícil? De seguro son muchas cosas las que hemos visto hasta ahorita. Por eso les digo, deben de analizar la información con mucho cuidado para que no se vayan a perder. Les muestro otro ejemplo por si tienen dudas. Es el número 2. Dice que su ecuación en su forma ordinaria es x² es igual a 8y. Acuérdense,
En cuanto tengamos la ecuación, debemos de rescatar sus 4 elementos importantes. Primero, ¿qué tipo de parábola es? La ecuación es del tipo x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? Es una parábola vertical. ¿Hacia dónde está abriendo? Necesitamos checar el signo. El signo es positivo. Dos alternativas. O abre hacia arriba o abre hacia abajo. El signo positivo significa que va a seguir la trayectoria de la parte positiva del eje Y. Va a abrir hacia arriba. ¿Cuál es el vértice? Qué fácil. 0,0. El lado recto, qué sencillo. El número que está multiplicando a la Y, observen que el lado recto va a ser igual a 8. Ya que tenemos esta primera información, nos vamos a los elementos. 5 elementos son importantes, no se les vaya a olvidar. Es el vértice, es el foco, es el parámetro P, es el lado recto y es la directriz. Yo les sugiero que los encontremos, los señalemos en este orden. Elemento que estemos encontrando, ponemos su información. Si no lo podemos encontrar, entonces nos esperamos un poco para ir analizando las cosas en el plano cartesiano. ¿Qué elementos tenemos? El vértice, sí, en este caso, estamos trabajando en el origen del plano cartesiano. El vértice va a ser 0,0. ¿Tenemos el foco? Por el momento no tenemos el foco. El parámetro, no, dentro de la información que encontramos, no lo tenemos. Pero si se dan cuenta, aquí está escondido el parámetro con el lado recto. Y por buena suerte, el lado recto sí sabemos cuánto vale. Nuevamente, como en el ejercicio anterior, de aquí debemos de despejar cuánto vale el parámetro. El parámetro va a ser igual. Lo mismo, el 4, si se dan cuenta, se debe de ir para el otro lado dividiendo porque está multiplicando. Entonces va a ser que el parámetro sería la información que nos da el lado recto entre 4. Siempre va a ser así al despejar el parámetro. Es un despeje muy sencillo. El lado recto, en este caso, mide 8 y el parámetro va a ser igual a 8 entre 4. El parámetro vale 2. Ya tenemos la información del parámetro. Ahora nos acordamos de su definición. Acuérdense, el parámetro enmarca la distancia que hay del vértice hacia el foco, que va a ser la misma que del vértice a la directriz. Entonces ubiquemos el vértice, coordenadas 0,0. Ya está. Como esta es una parábola vertical, entonces está abriendo hacia arriba, según la información, va a ser una parábola de este tipo. Eso significa que si tenemos en este lugar el foco, hacia arriba debe de estar, perdón, si tenemos en este lugar el vértice, hacia arriba debe de estar el foco. Observen. Y hacia abajo debe de pasar la directriz. Y habíamos visto que la directriz deberá ser una recta horizontal. ¿A qué distancia? No lo dice el parámetro. El parámetro dice que es de 2 unidades. Eso significa que a partir del vértice a 2 unidades hacia arriba debe de estar el foco, ¿sí? Y 2 unidades hacia abajo debe de estar la directriz. El foco está a 2 unidades hacia arriba, la directriz 2 unidades hacia abajo. Ahí tenemos ya la información. Con esta información ya podemos encontrar las coordenadas del foco. Tengan mucho cuidado con las coordenadas. No se vayan a perder. ¿Cuál es la coordenada X de este punto? ¿Cuál es su coordenada X? Si dijeron 0, está bien. Su coordenada X es 0, no es 2. Su coordenada X es 0. Observen que su coordenada Y es 2. Si ustedes estaban pensando en 2,0, no, 2,0 es otro punto diferente. X que vale 0 y Y que vale 2. Ya tenemos entonces estos elementos. La directriz, si se dan cuenta, debe de pasar por este número, por el número menos 2. Ahí está la directriz. ¿Cómo vamos a enmarcar la ecuación de la directriz? Pues lo que tendríamos que hacer es ver en qué número está pasando, pero observen que está pasando en algún número del eje Y. Eso significa que todas las rectas horizontales van a ser del tipo Y. Eso nos permite concluir que todas las rectas verticales van a ser del tipo X. Esta es una recta horizontal, entonces la directriz sería del tipo Y. ¿Por dónde está pasando la recta? Si observan, la recta está pasando por el número menos 2. La directriz es Y igual a menos 2. Ya tenemos todos los elementos, el vértice, el foco,
el parámetro, el lado recto y la directriz. Lo que necesitamos es trazar la parábola. Lo único que necesitamos es el lado recto. Observen que el lado recto mide 8 unidades. Eso significa que a partir del foco y paralelo a la directriz debe de haber una extensión de 8 unidades. Eso significará que 4 unidades deben de estar hacia la izquierda y 4 unidades deberán de estar hacia la derecha. Esa es la extensión del lado recto. Contabilicemos 1, 2, 3, 4 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 unidades hacia la derecha. Eso significa que son los primeros puntos por donde va a pasar la parábola. A partir del vértice, y acuérdense, sin ningún instrumento se debe de hacer el trazo hacia acá. Yo lo estoy haciendo ahorita con el mouse y me está resultando un poquito complicado, pero cuando ustedes lo hagan, ya sea con su lápiz o con su pluma, deben de hacer el trazo más uniforme. Esta es la parábola y este es el ejercicio. Yo les sugiero que la dejen hasta aquí, pero si alguien en alguna información que ve verifica que la parábola la están extendiendo, no hay ningún problema, la pueden extender. Así es como termina el ejercicio, así es como termina la primera parte, así es como comprendemos el tema de las parábolas. Eso es lo que deben de comprender acerca de las parábolas. Tengan mucho cuidado. Revisen con mucha calma el video. No se vayan a perder cuando lo estén estudiando. Por mi parte, sería todo. Así terminamos esta clase. Cuídense mucho. Nos vemos.